Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Con la mirada en alto recorremos un camino viejo. Los jóvenes en las trincheras de las nuevas generaciones. Hambrientos de lucha y justicia. Luchamos por educación, trabajo y vida. Sembramos la semilla en las nuevas generaciones. Nada nos detiene. Hoy organizamos las batallas. Comenzamos. Muy buenos días, tardes. Estamos con ustedes nuevamente haciendo otro programa más de las batallas. Les enviamos un fraternal y combativo saludo a todos los que nos están escuchando. Agradecemos a Radio SME, todos los compañeros que están haciendo posible que mantengamos la transmisión de nuestros programas. El día de hoy vamos a conversar acerca de la declaración que hace, por un lado, la nueva Central de Trabajadores. Muy importante que se suma a esta declaración la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, así como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, la Educación Superior, Investigación y la Cultura, la CENSUICIC. Y bueno, en el marco de este escenario que estamos padeciendo, pues la declaración es bastante pertinente. El día de hoy estamos con mi compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda del Sindicato Mexicano de Electricistas, un servidor, Sóstenes Morales. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, la declaración tiene un título que se llama Salud, Pan y Trabajo. Así es. Esta declaración importante que lanza la nueva Central de Trabajadores, así la CENTE, la CENSUECIC, es principalmente en el análisis que hace profundo acerca de estos 3 meses de pandemia y crisis económica que se está avisbando. Pues precisamente dentro de esta misma declaratoria llama a contribuir sobre todo en las reglas sanitarias y con todas estas medidas que se están llevando de sana distancia y lógicamente el resguardo en casa, pero hay que destacar algo sumamente importante, que no se tiene que perder la solidaridad, la comunicación y la ayuda mutua, sobre todo para evitar seguir con esta situación que estamos viviendo e ir rompiendo más el tejido social en nuestro país. También hace un llamado a no caer en esta situación de alarma, de una psicosis o terror en la misma población. ¿Y por qué? Porque se ha dado esta situación en algunas redes de las mismas redes sociales, donde están subiendo mucho fake news acerca de situaciones que están viviendo no solamente en el territorio mexicano, sino a nivel global. Y es por eso precisamente que se llama a intensificar esas mismas medidas de seguridad, pero sobre todo tener cuidado con lo que están viendo también los niños en casa, los jóvenes en casa, sobre todo porque este mismo aislamiento pudiera evitar más roces, incluso hasta con los mismos familiares. Sí, y una de las prioridades se manifiesta en esta declaración es el contribuir a hacer hincapié en esta parte de las reglas de la sana distancia, y los miembros de esta Confederación de la Nueva Central de Trabajadores, la CENSUICIC y la CENTE, pues bueno, en la medida de lo posible se está apegando a ello. Sin embargo, no dejamos de lado el hecho de mantener la comunicación y la solidaridad. Así es. Hay otro tema importante que dentro del mismo pronunciamiento o esta misma declaratoria que hace la nueva Central de Trabajadores tiene que ver el mismo llamado que se hace a las instancias de los mismos gobiernos para evitar ser víctimas, sobre todo la población, del autoritarismo que se estaría viendo, sobre todo con esta misma militarización que se está llevando en nuestro mismo país, que no se llegue al abuso de esta, por el sobretexto de esta misma pandemia y poder caer en un abuso con la misma población que está, pues bueno, nunca estábamos acostumbrados a una situación de esta índole y que todavía hay gente incrédula y que pues las ves que en los parques, que los ves a lo mejor incluso haciendo fiestas,
evitando y no haciendo caso de las mismas medidas que se están dando, ¿no? Y nosotros pues sí llamamos la atención en este sentido porque siempre hemos considerado que establecer un estado de militarización en el país es rechazado por las organizaciones. Sabemos que hay una forma de conducirse en donde se violentan derechos humanos y laborales, y bueno, en este caso el ejército y la marina deben de tener sus funciones específicas y protocolos y salir a hacer estas funciones cuando se requieran y regresar a sus cuarteles después de haber cumplido. Así es. Y otra de los mismos pronunciamientos, bueno, más bien de estos mismos, donde se destaca el pronunciamiento de la nueva central de trabajadores, es la afectación que se está viendo con los trabajadores de todo el mundo, quienes son los que sufren las consecuencias de esta doble crisis. La crisis, hay que poder separarlo, que es una crisis pandémica de salud a nivel global, y la otra es una crisis económica. Igual global. Entonces, ¿qué está haciendo o qué se está haciendo con qué postura toma la nueva central en este caso, ¿no? Y nosotros decimos muy claro y se dice muy claro en esta declaración que pues hay responsables de esta situación. Los responsables son los dueños del capital, los responsables son las grandes potencias, y sí se separan, ¿no?, las dos condiciones que tiene que ver con el estatus que guarda toda la infraestructura del sector salud, y por otro lado, pues como también en la situación económica, la clase trabajadora y todo el pueblo en general, pues tiene que padecer esta condición. Y que los responsables son los mismos de siempre, los mismos capitalistas, los dueños del dinero, los que tienen esas grandes empresas y que hoy desgraciadamente se niegan incluso hay una deuda importante. Ustedes sabrán que en la semana se hizo la denuncia por parte del Ejecutivo Federal en una mañanera, donde denuncia a 15 empresas que están omitiendo esos mismos, pues vamos a llamarle pagos, al SAT, Hacienda, y lo que están haciendo, pues lógicamente que incluso hay un amago por parte de estos mismos empresarios, que bueno, ahorita vamos a ir para allá. Bueno, no olvidar que esta situación de vulnerabilidad en que se encuentra el sector salud, como bien lo comenta el compañero Sóstenes, que son producto de décadas del mismo neoliberalismo, que hoy bajo esas mismas alzan banderas sociales donde dicen que efectivamente hay que rescatar el sistema de salud, cuando ellos mismos fueron los que propiciaron. Repudiamos todas estas conductas, estas declaraciones de pues militantes panistas y de otros partidos que hoy salen como si quisieran ser los salvadores, pero son los responsables de que el país se encuentre en estas condiciones. Y recordémosles que por décadas el Congreso de la Unión fue avasallado con el mayoriteo que tenían acaparadas ambas cámaras, ¿no?, diputados y senadores. Y sí, ¿no? Y bajo esas mismas banderas que agitan hoy de sociales, donde ellos fueron, lo volvemos a repetir, y no se tiene que olvidar que ellos fueron los principales, pues, que hicieron, los principales responsables que hicieron que el sistema de salud y otras condiciones en nuestro país que estamos viviendo en este mismo momento, pues son de esas mismas políticas neoliberales. Hoy también este mismo pronunciamiento, esta misma declaratoria de la nueva central, llama al gobierno como tal, y si es un gobierno diferente, anti-neoliberal, que lo demuestre en los hechos, dado que esta misma situación en la que estamos viviendo de crisis pandémica que desnuda la situación del sector salud de nuestro país y que desnuda también la situación de precariedad laboral que están viviendo millones de mexicanos y millones de seres humanos en el mundo, con una precariedad laboral, con un desempleo avasallador que se está dando en estos momentos, pues tiene que
a ver esa diferencia, que no solamente sea en el discurso, sino en los hechos, dado que se ha dado una limitante, que los recursos son insuficientes, que le están inyectando el mismo gobierno en estos momentos a esta crisis pandémica. Sí, también pues observamos, y lo menciona la declaración, que pues esta parte en la crisis económica que vivimos actualmente es difícil de sobrellevar para todos, tanto para trabajadores del sector formal como para trabajadores del sector informal, trabajadores independientes. Es complicado pues porque las medidas restrictivas para aislarnos ha hecho que pues los comercios que no son indispensables cierren, y esto deja en la invulnerabilidad a los trabajadores. Y en este mismo pronunciamiento hay que destacar que ya que estamos tocando el tema neoliberal, pues de estas mismas políticas implementadas por la misma derecha mexicana, que queda en la indefensión los mismos trabajadores y que pone precisamente el dedo en la llaga. Hay compañeros y compañeras trabajadoras en nuestro país que siguen trabajando en condiciones de contagio, ¿sí? Están expuestos totalmente, no se están tocando las mismas medidas de seguridad, y que del trabajo informal o del autoempleo, que son prácticamente donde los confinó este mismo sistema neoliberal por décadas, y que hoy lo están viviendo Es correcto, mismos, sí. ¿no? También la declaración hace énfasis en lo que tiene que ver con las mujeres. Así es. El papel que desarrolla la mujer en la familia, en el trabajo, este papel que es importante, porque en el momento en el que pues están llamando las autoridades a que aquellos que lleguen a tener síntomas, lo indicado es que se queden en casa y que ahí permanezcan hasta curarse, pues las mujeres son las principales compañeras que se hacen cargo pues de esta función de enfermeras y todo lo que tiene que ver con las funciones del hogar. Así es, ese es un tema que lo padece nuestra misma población, y que hoy, pues bueno, no ha sido, o más bien hay por parte del gobierno local, en este caso la secretaria de gobierno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, comentaba acerca de las mismas medidas que se iban a tomar o a tocar en esta situación de confinamiento, cuando incluso las mismas mujeres, por este mismo confinamiento, hay una situación incluso hasta de, pues vamos a llamarle grave, de pues se queda a una exposición más fuerte el ataque hacia las mujeres, ¿no? Sí. Las violaciones, pues a todo, o sea, eso es en general. En la casa está viviendo todo lo que puede vivir una mujer en un centro de trabajo, pero hoy, sobre todo, pues más, con mayor explotación, ¿no? Por eso hacemos un llamado a que se puedan dar relaciones armónicas, que se pueda dar una división, que se pueda contribuir en todas las labores del hogar, sin distinción alguna, cooperando, haciendo una vida cotidiana más llevadera, con más armonía. Y pues nuestro reconocimiento a las mujeres que día a día están contribuyendo, y ahora en esta condición de pandemia. Oye, ¿y cómo se ha visto también que en diversos gobiernos, donde destaca la misma declaratoria, se ven obligados a tomar medidas económicas para contener esta situación pandémica y de crisis económica? Que se quede claro, se ven obligados, mas no es que ellos puedan tomar, y que salvo hay casos muy pues, honrosos, donde
si hacen responsables. Si hay gente, exactamente, hay empresarios que se hacen responsables de sus mismos trabajadores y otros que se ven obligados por las mismas medidas que se están tomando, pero en este caso, como lo hemos comentado, la misma población trabajadora, la más vulnerable, pues queda más expuesta. Sin embargo, la misma oligarquía, como lo comenta, se expone en este mismo documento, declaratoria de la nueva central, la misma oligarquía, locales y las grandes empresas, pues transnacionales, lo quieren todo y pues como lo dice, pujan para conservar sus mismos privilegios sin importar los derechos humanos de salud y laborables de los mismos trabajadores. Ejemplo está el Consejo Coordinador Empresarial, donde recientemente, la semana pasada, dio a conocer su pliego petitorio, y que pues uno es destacar la demanda del financiamiento de sus deudas, 2, la deducción de impuestos. Ya lo dijo el presidente que no va a ser así, no va a haber un rescate a las mismas empresas. 3, preservación del empleo, con esto al erario público, con costo al erario público, etcétera. O sea, todo para ello y nada para ellos y nada para el pueblo trabajador. Sí, les importa nada. Y es por eso que en la misma declaratoria PAN, Salud y Trabajo, que esta bandera la toma la nueva central de trabajadores, sobre todo porque frente a estos mismos escenarios de defender el derecho, ¿sí?, laboral, se convoca a tomar las medidas y tener instrumentos de defensa para los mismos trabajadores. Y es por eso que esta misma necesidad lo plantea la nueva central de reorientar para la emergencia un presupuesto federal, la implementación de un paquete económico contingente que salga a defender, que sirva para contener esta misma pandemia y que ponga en primer plano, uno, el fortalecimiento del sistema de salud público, que es obligado, y enseguida las medidas de apoyo económico a la población trabajadora formal e informal, que les permita conservar sus empleos y ingresos. Y como bien comenta, y es algo que tenemos que hacer, y lo comentaba SOS desde el Congreso de la Unión, debe derogarse la misma reforma laboral implementada por Enrique Peña Nieto del 2012, porque aquí hay una contradicción, bueno, no contradicción, sino que sobre todo porque limita a los mismos trabajadores, porque la misma ley en el 429, la Ley Federal del Trabajo, habla acerca de un mes, sobre todo en el momento que pudiese darse una condición de suspensión, y solamente limita a dar un salario mínimo durante un mes. Entonces, insuficiente, esto no puede suceder, y esta situación de emergencia sanitaria es obligada a que esta misma reforma del 2012 quede derogada. Sí, y creo que tenemos que ver también más allá, porque si bien es cierto que ahorita esta ley, pues esa reforma está vigente, la que se hizo en 2012, sin embargo, hay mucho que avanzarle y que echar para atrás de las reformas neoliberales que vinieron a darle una desestabilización en el empleo y precarización en el trabajo. Entonces, pues es una tarea pendiente todavía. Claro, y otro tema que destaca la misma declaratoria es el reconocimiento a las y a los trabajadores de la salud. Es necesario. Hemos escuchado, hemos visto en redes sociales cómo han sido atacadas en transporte público, en algunas partes del país donde, están haciendo una labor titánica, heroica, y que parte de su trabajo es poner en riesgo la vida, su salud, y que hoy, por la ignorancia de algunos cuantos, están siendo atacados. Dentro de esta misma declaratoria se destaca esa labor importante de los mismos trabajadores de la salud. Más allá de que tengamos algún coraje, desconfianza, yo creo que les debemos nuestro reconocimiento, porque pues son quienes tienen el conocimiento de poder atender esta crisis sanitaria, y que pues a nosotros solamente nos
llaman a permanecer en casa y ellas pues tienen que arriesgarse, ¿no? El físico y exponerlo ahí porque están cuidando y tratando a los enfermos. Y que este tema se ha venido desglosando desde el primer momento de la pandemia, donde se declaró por parte de estos mismos trabajadores de la salud la falta de protocolos que se tenían para atender una situación como esta, la falta de insumos, instrumentos, materiales, tapabocas, cubrebocas, etcétera, y que hoy, bajo toda esta situación incómoda de insumos e incluso de protocolos, como bien lo comenta la misma declaratoria, tiene que ver con esa, sobre todo voluntad, y otra que tienen, ¿cómo le llaman los médicos? Que hay una, pues destaca esto, ellos sí tienen vocación, ¿no? Hay una vocación por su trabajo. Ahora queremos comentar una parte que es fundamental para el restablecimiento de los derechos laborales por todas las violaciones que se vienen dando en diferentes empresas, diferentes sindicatos, organizaciones. Llamamos a las autoridades, exigimos a las autoridades, funcionarios federales, estatales, que tomen atención en resolver todos los asuntos pendientes, porque tenemos muchos compañeros que están en pie de lucha, aún con la contingencia sanitaria. Tenemos compañeros que están llevando a cabo huelgas por revisión contractual, porque se restablezca el Estado de Derecho, y aquí es donde les toca a los funcionarios no dejar pasar más el tiempo, porque conforme pasa más el tiempo, más exponen la vida los compañeros que están defendiendo sus justos derechos. Sí, desde aquí nuestra amplia solidaridad a nuestros compañeros de Notimex, que la nueva central de trabajadores la semana pasada envió por acuerdo de la nueva central una comisión. En este caso, mi compañero Sóstenes Morales, su servidor, acudimos con los compañeros de Notimex, que pues solidariamente llevamos una lona de respaldo y algunos insumos para que pueda aminorar la estancia ahí, para poder sobrellevarlo exactamente. Y la otra también nos dimos una vuelta, una vuelta, la expresión, con los compañeros de Green México, que son compañeros que pues es la renta de patines, y que bajo el sobretexto de esta crisis pandémica fueron despedidos de sus mismos trabajo, en este caso por la misma patronal, en la cual dijo estamos en números rojos, y aprovechando esta misma crisis los despidió. Los compañeros están ahí a las afueras de esta defendiendo su centro de trabajo, ahí en Avenida Patriotismo, defendiendo su centro de trabajo. De igual forma llevamos nuestra amplia solidaridad por parte de nuestro compañero secretario general de la Confederación de la Nueva Central de Trabajadores, Martín Esparza Flores, de nuestro coordinador de la Estructura Ejecutiva Nacional, Humberto Montes de Oca, llevarle nuestro fraternal solidaridad. Llevamos una lona y igualmente algunos insumos para hay todavía más, estos son unos ejemplos, todavía vamos a mencionar otros. Uno de ellos también muy importante es que este 14 de abril cumple la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo, 38 días en huelga. Llamamos al rector José Luis Ramírez a tomar cartas en el asunto, a resolver las demandas justas de nuestros compañeros en huelga, y pues que ya no estén exponiéndose en esta situación de contingencia sanitaria. E igualmente, como lo comenta Sus, el día viernes tuvimos la oportunidad con Susana Distancia, Susana Lucha de Clases, ir a brindar la misma solidaridad a nuestros compañeros de el STUH. Ahí tuvimos la oportunidad de poder conversar con el compañero secretario de Relaciones Exteriores, y donde expuso por medio de un video que estaremos por Radio ESME compartiendo para que ustedes lo puedan ver. Y otras medidas, regresando al tema de la nueva central de trabajadores, en esta misma declaratoria, las medidas que se destacan dentro de esta misma declaratoria son el control de precios de los productos de la canasta básica. También hemos estado escuchando y viendo
que se han estado exponiendo los precios de la misma canasta básica hasta, no sé, un kilo de huevo te está saliendo casi ya aproximadamente 100 pesos. Y no se digan de otras cosas, el arroz, el frijol, la tortilla en algunos casos. Dijeron, ya hay un acuerdo con el empresario, el director, el dueño de Maseca, para no subir la tortilla, y algunos que se han estado, vamos a llamarle, acatando las medidas de no solamente solidarias con el pueblo mexicano, sino que la misma, vamos a llamarle, una reflexión a ser humano, a todo esto que podría llevarse, de no salirse de control. Pues la condonación de adeudos, que es algo importante que destaca esta misma declaratoria, la condonación de adeudos a los usuarios de la energía eléctrica, en especial a los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios, la NUE, la protección al salario y empleo de todos los trabajadores, no a los despidos indiscriminados por este motivo de emergencia, el salario íntegro de los trabajadores del sector público y de las empresas con capacidad suficiente durante el tiempo que dure la pandemia y la suspensión de labores, salario mínimo universal y apoyo gubernamental para los trabajadores formales e informales con salarios precarios e incluidos los trabajadores independientes que por cuenta propia pues están trabajando por todo el tiempo que dure la pandemia y la suspensión de labores. La protección especial a los adultos mayores, que es un tema que hemos estado tocando constantemente aquí en este espacio, y a las trabajadoras que ya comentó también mi compañero Sos, y línea de créditos a las pequeñas y medianas industrias. Aquí hay que destacar algo, compañeros, ya por parte de la Secretaría, bueno, en este caso, Fondeso, el gobierno de la Ciudad de México implementó este mecanismo de créditos a los pequeños comercios, pero cuesta mucho trabajo meterse a esta página. Sí, se satura. Cuesta mucho trabajo, incluso pues bueno, te estarías llevando ahí pues mucho tiempo. La gente ha estado insistiendo y desde aquí hacemos ese llamado para agilizar ese mismo servicio que hasta ahorita ha sido insuficiente para millones de mexicanos. Hay otras dos condiciones que pues llamamos al gobierno de la República que tome en cuenta para poder apoyar esta parte de los dineros que hacen falta. Y una es que se tienen que grabar todas las ganancias que se tienen de parte de los grandes capitales, ¿no? Así es. Que pues no salen limpios pues sus dineros y no dejan aquí ninguna cuestión de beneficio al país. Y la otra, que también debe de haber la suspensión temporal del pago a la deuda externa. Y por otro lado, que también debe de darse una cuestión de moratoria a la cuestión del pago del Fobaproa, que pues tanto daño ha causado al país. No acabamos de pagar, no acabaremos de pagar por generaciones, y que lo que sí hacemos un llamado, que estas medidas que se han implementado desde el gobierno son insuficientes, y en la medida que esto va avanzando, pues se requiere de muchísimo más, ¿no? Así es. También hay que destacar que los trabajadores formales deben de exigir a sus mismos sindicatos convenios donde tengan que acordar y convenios con la patronal para preservar la salud, el contrato colectivo, el salario, la seguridad, el empleo mientras dure esta misma contingencia. Los sindicatos auténticos en esta misma declaratoria están y deben poner en mano de obra estos objetivos. Desafortunadamente en México la mayoría de los trabajadores formales o no tienen sindicato o están en sindicato charros de protección patronal. O de protección patronal. Eso pues pone más vulnerables los derechos de los trabajadores y coloca a la indefensión. El gobierno no puede evadir, como bien lo comenta esta misma, se expone, no puede evadir esta misma responsabilidad que tiene con la protección de los mismos trabajadores con este tipo de sindicatos, no los puede dejar en la misma indefensión, ¿no? Sí. Y pues bueno. Parece que, bueno, en general hemos tocado todos los aspectos que se desarrollan en esta declaración. Esta declaración salió
publicada en el suplemento Orbe de La Jornada, periódico de circulación nacional este fin de semana. Y bueno, la consigna a defender es salud, pan y trabajo. El llamamiento lo hace la nueva Central de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, Censuicic. Y es así que pues nosotros nos mantenemos informados, seguimos en contacto. No sé si hay algo más. Pues sí, para finalizar, este mismo confinamiento no debe convertirse en un aislamiento social. Es lo que nosotros decimos, la nueva Central de Trabajadores. Y también, por último, tocar nada más brevemente que esta situación que estamos viviendo pandémica, esta misma crisis económica que es, por los expertos dicho, es más fuerte que la del 2008, no hay comparación, y que hoy otros sectores también de los más golpeados son los jóvenes, en este caso por la situación que desnuda esta misma pandemia y que se ve con enfermedades crónico-degenerativas y que, ejemplo, la hipertensión en jóvenes, la obesidad en jóvenes, viene la cuestión de diabetes, perdón, esa es la azúcar, la diabetes, y que desgraciadamente no ha sido atendido por ninguno de los gobiernos, y que sí exigimos que se ponga mucho cuidado, mucho énfasis en este tema, porque no solamente, y que también hay que destacar el tema de nuestros compañeros adultos mayores, que con esta situación que los aísla, viviendo erráticamente de una pensión que es insuficiente para ellos, pone en riesgo no solamente tanto a nuestros mismos jóvenes como a nuestros mismos viejos. Hay que poner mucha atención. Y bueno, yo creo que como reflexión, esta crisis de salud, de pandemia, esta crisis económica ha puesto al desnudo el sistema depredador, voraz, el sistema capitalista a nivel global. Sí. Y en México hemos luchado porque podamos darle la vuelta y erradicar este sistema de muerte. Tendremos todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, indígenas, que defendemos la vida, que defendemos el derecho al trabajo justo. Tendremos una tarea muy importante, una batalla más que dar, porque el modelo no puede permanecer como es hasta ahora, porque el paradigma tiene que cambiar, porque tenemos que observar que hoy lo más importante es la salud, lo más importante es que defendamos la vida. Por eso llamamos a defender los territorios, el agua, todos los bienes naturales. Y esto no va a cambiar solo, eso depende del pueblo en general, de las organizaciones sindicales democráticas independientes como el ESME, como todas las organizaciones que están en la nueva central, la CENTE y la Censuicic. Así es, y exigimos salud, pan y trabajo. Hasta pronto, en las batallas todos los martes a las 5 de la tarde, de 4 a 5. Organizando y trabajando para un mejor futuro. Jóvenes de la nueva Central de Trabajadores. Te esperamos el próximo martes a la misma hora.